Muy buen día a todos, espero se encuentren bien. Mi nombre es Jesús. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Hablar de la columna vertebral es hablar de la parte principal de los movimientos, de las estructuras que componen la columna vertebral como tal, el funcionamiento y el porqué de la estructura como tal. La columna vertebral es una estructura muy compleja, ya que por ella pasan muchísimas conexiones. Hablar del sistema nervioso central, hablar del sistema nervioso periférico, que son las estructuras que nos van a permitir todo el movimiento, entre otras funciones, de nuestro cuerpo. Entonces, por eso se le denomina como una estructura muy compleja y se denomina crucial. ¿Por qué? Porque alguna afectación que ocurra en esta zona, pues bueno, va a afectar muchísimas funciones del cuerpo humano. Es responsable de sostener el peso del cuerpo, ¿sale? Que va desde la cabeza hasta la zona pélvica. Permite el movimiento y protege a la médula espinal. La médula espinal, pues bueno, sabemos que es esta estructura en donde pasa lo que es el sistema nervioso, tanto central como periférico, y es el que manda la información, manda las señales hacia todo el cuerpo. Cuando hablamos de la biomecánica de la columna vertebral, pues nos vamos a referir a el cómo funciona la columna como tal, cuáles son sus movimientos que ejerce y cómo se vería afectada por alguna lesión, algún movimiento, sea cual sea la situación. Nosotros debemos de saber de cómo actúa o de qué forma se pudiera lesionar o pudiéramos tener una lesión en esta zona tan importante del cuerpo. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la anatomía de la columna. Nos menciona que la columna se compone de 33 vértebras individuales. Estas a su vez las vamos a dividir en zonas o secciones. Tenemos la zona cervical, que es la parte superior de la columna. De ahí tenemos la zona torácica, ¿sale? Que esta va a ser la zona media de la columna o de la espalda. Tenemos la zona lumbar, que esta es la zona baja, la zona inferior, o como comúnmente la gente le llama la espalda baja. Tenemos una zona sacra y una zona coxígea. Estas pues van a ser un poquito más complicado palparlas por la posición en que se coloca la columna como tal. Del lado derecho tenemos una imagen en donde vemos específicamente en qué zona está cada nombre, por así llamarlo, ¿sale? Y nos aparece el número de vértebras, ¿sale? Nos hace mención que en la zona cervical vamos a tener 7 vértebras, ¿sale? Siendo las dos primeras llamadas una atlas, que es C1, y C2, que se llama axis. Posterior a eso tenemos las otras 5 vértebras. Después tenemos la zona dorsal, en donde vamos a tener 12 vértebras dorsales o torácicas, ¿sale? Que estas van a estar articuladas con el mismo número de costillas de ambos lados. Después tenemos la zona lumbar, ¿sale? Nos dice que son 5 vértebras lumbares, que lo vamos a encontrar en la zona baja de la espalda. Y terminamos con las 5 sacras y 4 coxígeas, ¿sale? Algunos autores nos van a manejar este número de vértebras, pero va a haber autores donde nos digan, o libros más bien, donde nos digan que el sacra es una y coxígea es una. ¿Esto por qué? Nosotros cuando nacemos y durante los primeros días o semanas de vida, vamos a tener estas vértebras separadas, así como el resto de las demás. Mas, sin embargo, cuando nosotros nos vamos desarrollándonos, vamos creciendo, estas vértebras se van uniendo, ¿sale? Se van solidificando, y esto genera que se produzca una sola vértebra como tal, ¿sale?
Sí se va a ver la división, pero van a estar unidas como tal, ¿sale? Entonces por eso algunos autores manejan como una vértebra sacra y una vértebra coxígea. Continuando con la anatomía de la columna y hablando un poquito acerca de las secciones que tiene o las zonas más bien de la columna, que cada zona va a tener un nombre más específico, pues bueno, también vamos a tener curvaturas en cada zona y estas curvaturas van a ser normales. ¿Por qué van a ser normales? Porque estas nos van a producir o provocar equilibrio. ¿Equilibrio en qué? En el cuerpo. La forma en cómo la columna se curvea va a ser parte importante para que el individuo, el cuerpo como tal, pueda mantenerse de forma equilibrada. Nos va a dar soporte y sostén. ¿A qué nos va a dar soporte y sostén? Pues a las diferentes estructuras que tenemos. En este caso hablamos del cráneo, hablamos de la cintura escapular y la cintura pélvica. Y nos va a dar estabilidad del cuerpo, ¿sale? Pongo un ejemplo así muy burdo, ¿no? Es como si fuera un resorte o un amortiguador del carro, ¿no? Cuando nosotros pasamos un bache y el carro pues se eleva, entonces este resorte es el que le va a dar como que ese soporte, esa estabilidad al carro para que no golpee, ¿no? En este caso la columna va a ser lo mismo. Cuando nosotros saltamos, corremos, o hacemos cualquier actividad fuera de lo común o extra, estas curvaturas van a permitir ese soporte para resistir cualquier movimiento brusco y que que no perdamos el equilibrio y la estabilidad en todo el cuerpo. Bien, algunas de las funciones más importantes de la columna, como lo mencioné en la diapositiva pasada, pues es hablar de el sostén que nos va a dar a las diferentes estructuras óseas que tenemos en el cuerpo, hablar del cráneo, ¿vale? Hablar de la cintura escapular que involucra a todos los miembros superiores y hablar de la cintura pélvica que involucra los miembros inferiores. Nos va a dar ese sostén y por ende nos va a permitir el movimiento como tal. También nos va a dar el equilibrio al cuerpo. Nosotros estamos en constante movimiento todo el tiempo, entonces necesitamos ese equilibrio, esas curvaturas que tiene la columna nos van a permitir ese equilibrio, ¿sale? Nosotros al realizar un movimiento brusco, al realizar saltos, al realizar cualquier actividad que involucre un extra en el cuerpo, la columna con esa estructura, cómo se compone, nos va a permitir esa mejora del movimiento. Y por ende nos va a dar protección a la médula espinal. Recordemos que la médula espinal, o por la médula espinal pasa que el sistema nervioso como tal, tanto central como periférico. Y esa es una parte importante de nuestro funcionamiento del cuerpo como tal. Bien, hablemos acerca de las características de la columna. Nos dice que algunas de las características importantes que debe tener la columna vertebral para trabajar de forma óptima, ¿sale? Deben ser flexible, debe ser resistente, con movilidad y principalmente estabilidad, ¿sale? A la movilidad. Entonces, recordemos que en la columna vamos a tener otras estructuras, otros tejidos que también nos van a ayudar, tanto para el funcionamiento como para la movilidad de esta como tal. Entonces decimos que tenemos ligamentos, tenemos tendones, tenemos músculos principalmente alrededor, y estos nos van a permitir esa movilidad que nosotros queremos. Entonces para que esto pase necesitamos que todas esas estructuras sean flexibles.
¿sale? Para evitar lesiones como tal y que la columna pues tenga su movilidad lo más óptima posible, ¿sale? También debe de ser resistente. ¿Resistente por qué? Pues porque la columna le da protección a la médula espinal. Y pues obviamente la médula espinal es por donde pasa el sistema nervioso central, es por donde pasan todos los nervios, por donde pasa la información que transmite el cerebro para mandarla a todo el cuerpo. Entonces debe de ser muy resistente y por ende pues debe de haber una estabilidad, ¿sale? Una estabilidad, lo que les mencionaba en las diapositivas pasadas. Ante cualquier movimiento, ante cualquier alteración, ante cualquier situación, perdón, externa con nuestro cuerpo, la columna debe de ser muy estable para mantener ese equilibrio. Y bien, ya adentrándonos un poquito o siendo más específicos, vamos a hablar de las vértebras. Nos dice que las vértebras son huesos irregulares que componen la columna vertebral. Estas estructuras óseas se encuentran articuladas entre sí, ¿sale? Como lo mencionamos en la diapositiva donde vimos las imágenes de las curvaturas y de las secciones. Si se dieron cuenta, pues bueno, cada vértebra, a pesar de que tenga diferente nombre, van a estar articuladas entre sí. Los discos intervertebrales funcionan como separación entre las vértebras. Se trata de estructuras cartilaginosas que actúan a modo de ligamentos y que a su vez posibilitan que las vértebras realicen ciertos movimientos, ¿sale? Principalmente nos van a ayudar con la parte de amortiguación como tal, ¿sale? A nosotros hacer movimientos o cargar pesado o hacer cualquier actividad fuera de lo común, pues bueno, estas le van a dar ese soporte y van a evitar que choquen entre vértebras y vértebras para evitar alguna lesión como tal. Vamos a hablar de cada una de las vértebras en base a la sección, ¿sale? Hablamos de las vértebras cervicales. Nos hace mención que las 7 vértebras cervicales entre el tórax y el cráneo se caracterizan principalmente por su pequeño tamaño, ¿sale? Sus apófisis espinosas son bífidas, ¿sale? O sea que van a tener dos protuberancias, por así llamarlo, que están en la parte posterior, y por la presencia de un orificio en cada apófisis transversa. Estos orificios son por donde van a pasar los nervios, ¿sale? Denominado plexo braquial, ¿sale? Que van a ir esos nervios hacia los miembros superiores. Tenemos las vértebras torácicas, que bueno, a diferencia de las cervicales, estas van a estar un poquito más grandes, ¿sale? Recordemos que tenemos 12 vértebras torácicas, ¿sale? Porque ese número es el mismo número de costillas en las cuales se van a articular. Y esta es una de las características principales que van a diferenciar las torácicas de las demás vértebras de toda la columna. Tenemos las vértebras lumbares, ¿sale? Estas vértebras son mucho más grandes, ¿sale? En cuestión de cervicales y torácicas, ¿sale? Están en la zona inferior de la espalda como tal, ¿sale? Son 5 vértebras lumbares, las cuales forman el soporte esquelético de la pared abdominal posterior y se caracterizan por su gran tamaño, lo que les comentaba, ¿sale? Estas se puede decir que son un poquito más sencillas, ¿sale? Pero son más voluminosas. ¿Y por qué son más voluminosas? Porque es ahí donde va a recargar la mayor parte del peso corporal. Tenemos las vértebras coxígeas, las del sacro y las del coxis, ¿sale? Que están en posición inferior. Hay un número variable habitualmente en donde decíamos que tenemos 5 vértebras sacras y 4 vértebras coxígeas, las cuales, como se dan cuenta ahí en la imagen,
cuando crecemos, yo se los comenté en una diapositiva pasada, se van a ir uniendo, se van a ir fusionando, ¿sale? Y aquí tenemos un ejemplo de las tres vértebras en cuestión de zonas, que son las cervicales, torácicas y lumbares. Y pues bueno, como les comentaba, el tamaño va a influir mucho, ¿no? Desde cervicales o desde la zona más superior de la columna, ¿vale? Donde son vértebras más pequeñas, y conforme vamos bajando, ¿sale? A zona media, que son las torácicas, aumenta el volumen. Y pues bueno, en zona lumbar, que ya el volumen es un poquito más grande, ¿sale? ¿Por qué? Por lo que les comentaba, el soporte del peso de todo el cuerpo que influye o termina en esa zona, va a ser fundamental que pues estas vértebras sean como las más complejas en cuanto a volumen. Bien, vamos a hablar acerca de los movimientos de la columna, ¿sale? Movimientos naturales que vamos a efectuar para cualquier actividad que nosotros realicemos, ¿sale? En primer lugar tenemos la flexoextensión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a tener una flexión y una extensión y dependiendo la zona van a ser el número de grados de los cuales podemos llevar ese movimiento, ¿sale? Hablamos que en la zona lumbar la flexión puede llegar hasta los 60 grados y la extensión va a llegar hasta los 20. También hablamos de la columna toracolumbar, ¿sale? Cuando nos referimos a la zona toracolumbar, estamos hablando sobre la última vértebra torácica y la primera vértebra lumbar. En esta nos menciona que la flexión es a 105 grados y la extensión sube hasta los 60 grados. ¿Sale? En la zona cervical, ¿sale? En donde vamos a involucrar el cuello como tal, ¿sale? Vamos a tener una flexión de hasta 40, perdón, hasta 60 grados, ¿sale? Y tenemos lateralizaciones, ¿sale? Se realiza en el plano frontal, ¿sale? El plano fijo del movimiento está tomado por uno que pasa por la meseta de S1, ¿sale? Hablamos de a nivel sacro, ¿sale? Entonces, para esto también vamos a tener grados, ¿sale? De la inflexión lateral, ¿sale? Como comúnmente se le llama, de la columna lumbar es de 20 grados, ¿sale? En la porción torácica también lo vamos a tener a 20 grados y en la zona cervical la vamos a tener hasta de 35 a 45 grados, ¿sale? Entonces, por lo que la inflexión total del raquis tomando entre el plano fijo y el plano móvil va a quedar entre los 75 y 85 grados. Quiere decir que si hablamos de todas las zonas, ¿sale? Cuando hablamos del raquis estamos hablando de toda la columna como tal. Entonces, vamos a referir que de cada lado las lateralizaciones pueden llegar de los 75 hasta los 85 grados. Vamos a tener también rotaciones, ¿sale? Las amplitudes de la rotación axial son las más difíciles de apreciar, por lo que es posible medir el grado de rotación si se fija la pelvis y se mide la amplitud de rotación, ¿sale? Solo del cráneo. Para lograr esto basta con dejarse en sedestación al paciente y así él pueda rotar, ¿sale? ¿Por qué en sedestación? Pues como dice, vamos a fijar la zona de la pelvis, ¿sale? Lo que me interesa es que rote la columna, pero sin compensar con alguna otra estructura, ¿sale? La rotación en la columna lumbar es bastante reducida. ¿Por qué? Pues por el volumen de cada vértebra como tal, ¿sale? Y es de aproximadamente 5 grados, ¿sale? Si hablamos de la zona torácica, vamos a hablar de hasta 35 grados la rotación, ¿sale? Y
en la columna cervical la rotación es mucho más amplia, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque ahí vamos a generar mayor movilidad, hablando en cuanto a toda la zona de la columna, ¿sale? Esta va a alcanzar hasta los 45, incluso 50 grados de rotación, ¿sale? La rotación axial entre la pelvis y el cráneo alcanzan o sobrepasan ligeramente los 90 grados, de igual forma como en el ejemplo pasado, en la diapositiva pasada, el total de la rotación en todas las zonas nos va a dar un total de aproximadamente 90 grados de rotación para cada lado. Lo que les mencionaba en las diapositivas pasadas, ¿no? Hablar de charnela. ¿Qué es una charnela? ¿Sabré? Sobre la columna pues actúan varios tipos de estrés. ¿Qué es el estrés? Pues bueno, el peso como tal, provocando las acciones cotidianas de la persona. Cualquier tipo de estrés o su combinación tiene mayor repercusión en las vértebras de transición, ¿sale? O conocidas como charnelas, ¿sale? Entonces, lo que les decía, ¿qué es una charnela? Pues es el final e inicio de la siguiente sección o zona como tal, ¿sale? Tenemos los ejemplos. Hablamos de una charnela cráneo-cervical, ¿sale? Hablamos de una charnela cervicodorsal o cervicotorácico. Hablamos de una charnela dorso-lumbar o toracolumbar. Y hablamos de una charnela lumbosacra, ¿sale? Y pues obviamente en base a la zona vamos a identificar cuál es la última vértebra y cuál es el inicio de la siguiente vértebra. Bien, ¿cómo voy a identificar las charnelas? ¿Sale? Es importante que nosotros tengamos esa sensibilidad en las manos para poder tener una buena palpación, ¿sale? Y tocar y entender qué estructura estoy tocando. En el caso de las charnelas, pues bueno, lo vamos a identificar de la siguiente manera. Si hablamos de la cervicotorácica, pues estamos en el entendido que es entre C7 y T1, ¿sale? Entonces vamos a identificar C7. C7 se identifica realizando una flexión de cuello, ¿sale? Y el huesito más prominente, ese es C7. Entonces, de ahí, por consiguiente, la siguiente vértebra va a ser T1. Entonces ahí tendríamos la charnela cérvico-torácica. Tenemos la dorsolumbar, ¿sale? La mejor forma de identificar esta última vértebra torácica y la primera lumbar, pues bueno, es primero identifico la última costilla flotante, ¿sale? Y de ahí hago el recorrido hacia la zona de la columna, identificando la última vértebra torácica y el principio de la vértebra lumbar. Tenemos la lumbosacra, ¿sale? De igual forma, puedo identificarlo por medio de las crestas ilíacas, ¿sale? Identifico crestas ilíacas y llevo ese recorrido hasta llegar a la zona de la columna. Ahí voy a identificar la última vértebra lumbar y el inicio del sacro, ¿sale? En algunos pacientes, al hacer esa flexión de columna, pues bueno, en algunos casos se ven unos pequeños orificios. Entonces también podemos tomar de referencia esa estructura como tal. Y bien, pues bueno, terminando con esta parte de la biomecánica, ¿sale? El entender un poquito más acerca de la columna, pues como en cada clase tengo el repaso como tal. Es importante que ustedes pues traten de resolver este pequeño cuestionario de forma consciente. ¿Y qué me refiero a de forma consciente? ¿Sale? Pues evitemos estar regresándonos a las diapositivas para buscar la información y poder tener un mejor resultado, ¿sale? Aquí lo que nos interesa es qué tanto estoy aprendiendo, muy diferente a una buena calificación. Espero hayan entendido esta parte de la materia, que es la biomecánica de la columna. Si tienen alguna duda, pregunta, la pueden escribir y con toda confianza y con mucho gusto yo estaré contestando.